Bien, el tema que iniciamos este día es el arte paleocristiano o el arte del paleocristianismo. Paleocristianismo no es el cristianismo como nosotros lo conocemos en la actualidad, ni el protestante ni el católico, eso no tiene nada que ver, eso es un tanto más reciente. El paleocristianismo es un tipo de arte que, que tiene que ver con el inicio pues, de las creencias cristianas y lo que tiene que ver también con la producción artística de esta cultura, que es tanto una mezcla de las creencias o la manera de hacer figuración de los judíos con los griegos, los romanos, los egipcios y todas las culturas de la región. ¿Qué le dice? ¿Qué recomienda para aprender las fechas de parciales que me cuesta aprenderse? Bueno, en el caso de las fechas, pues ahí memoria. O asociarlo, bueno, cuando es memoria, lo mejor es hacer una asociación con algún evento o algo más, ¿verdad? Algo que me sirva como elemento asociativo. Eh, bueno, ahí depende de cada quien, pero por ejemplo, les digo, bueno, ¿en qué año cayó Roma? 476. Pues tienen que enlazarlo con algo que les recuerde, para que les active como un disparo, así la fecha. Se puede hacer eso y lo otro, pues repetirlo varias veces hasta aprender. Pero bueno, es igual tanto para el parcial como para la vida, ¿verdad? Es como aprenderse un número de teléfono. A veces lo aprendemos número por número, o lo aprendemos de dos en dos, o lo aprendemos diciendo las cifras. Entonces, ahí depende de cada quien. Bueno, les decía entonces el paleocristianismo y vamos a ver entonces como es nuevo tema, el mapa. Vamos a hacer el recorrido en la unidad 1, revisamos esta zona con el paleolítico, luego en el neolítico vimos un poco más, parte de Britania, la Gran Bretaña actual, luego nos movimos hacia la región de Mesopotamia, la región entre ríos, entre el Éufrates y el Tigris. De acá nos movimos hacia la región de Egipto y aprendimos pues que hubo en su época de esplendor un bajo y un alto Egipto. De acá de Egipto pasamos a la unidad 2 y fuimos primero aquí a la región del mar Egeo, que es lo que se va a comenzar a evaluar en el examen de mañana. Después del mar Egeo, donde aprendimos sobre las islas Cícladas, sobre Creta, sobre Micenas. Luego pasamos a la Grecia continental. Y bueno, que la Grecia en general incluía en esta época, pues tanto la Grecia insular, que es la zona del archipiélago, la Grecia continental, que es eso que vemos acá, y la Magna Grecia, que es esto. De ahí pasamos hacia Etruria, que es un pueblo en el norte de la península de Italia, luego Roma más al sur, y luego vimos cómo Roma poco a poco fue tomando el control prácticamente de todo el mundo conocido por Europa en ese momento, que es básicamente lo que vemos acá. Entonces, Roma termina por dos situaciones, ¿verdad? Una tiene que ver con las migraciones de los pueblos bárbaros que afectaron toda esta región, y otra tiene que ver también con el aparecimiento de un sistema de creencias nuevo que va invadiendo todos los sectores de la población romana. Prácticamente desde los cimientos, es decir, desde donde estaba la plebe, hasta llegar a los nobilitas, que era la élite gobernante. Ese evento es entonces el que vamos a trabajar. Eso inicia en esta región, en la región de Palestina, acá. La ciudad importante en ese momento, pues en aquel momento era Jerusalén, una de las más importantes, y es donde se desarrollan luego muchos de los eventos que tienen que ver con lo que se denomina cristianismo en la actualidad. Para que el cristianismo fuera lo que es, eso que es en ese momento, han tenido que pasar más de 2000 años, o sea, 2025 años de nuestra era, según la cuenta eh, que se lleva ya más reciente en el calendario que usamos. Es la época pues en la que se desarrolla. Comienza por acá y luego se va extendiendo prácticamente dentro del territorio romano a todo lo que se denomina mundo conocido. De hecho, hay algunos que llegan un poco a esta zona,
pero no entra mucho por acá, pero sí hubieron algunos que llegaron a predicar a esa región. Pero acuérdense, el mensaje era, vayan y lleven la buena noticia a todos los rincones del mundo. Pero ese mundo pues se centra mayormente acá. Y eso es lo que determina en los siguientes 1000 años el desarrollo, o 1500 años sería, si tomamos en cuenta desde el año 1, pues el desarrollo de una etapa que se denomina Edad Media y el inicio del Renacimiento. Hasta llegar más o menos al periodo barroco. Barroco, estamos hablando de acá, de la región europea, y estamos hablando también de América. Aquí hay barroco también. Pero eso pues ya lo van a ver ustedes en la historia del arte 2. Es que, no sé si hay alguna pregunta antes de iniciar. Si no, pues comenzamos por acá. Todo bien, Lick. Todo bien. Bueno, gracias. Pues bien, entonces, ¿qué es el paleocristianismo? Vean, primero quizás la etimología del término. Paleo significa antiguo y cristianismo es la doctrina de los seguidores de Cristo. Entonces, estamos hablando de la doctrina o de la antigua doctrina de los seguidores de Cristo. O sea, esto no es el cristianismo como lo conocemos en la actualidad. Es diferente. Pero el paleocristianismo tiene características que tienen que ver con las culturas imperantes de la época, que son las mismas que ya hemos estado viendo. Es importante en ese punto que recordemos para el año 1 de nuestra era cómo estaba constituido el Imperio Romano. Y como ven acá, en la región del Medio Oriente, por acá en la región de Palestina, tenemos Palmira, acá. Todavía es una época en la que pues los romanos están gobernando ya Egipto, pero Egipto tiene mucha influencia todavía en muchas de las culturas de los alrededores. Ya Egipto controla Cartago, la región de Pérgamo, la región de Grecia, toda la península de Italia, la actual Italia, también la región de las Galias, la actual Francia, y la Hispania, que es la región actual de Portugal y España. Entonces todo esto era lo que Roma gobernaba para ese punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o qué tenemos que entender? Bueno, aquí vamos contexto. Les he agregado la palabra contexto para que vayan viendo en lo que falta, que sí, el contexto está en las presentaciones que ustedes lo han visto. Entonces, el primero es geográfico. Eso tiene que ver con la región geográfica de la que les estaba hablando. Esa es Palestina en los tiempos de Jesús, y pues ahí tenemos las diferentes que serían como provincias de Roma y de la región. Tenemos Perea, Judea, Samaria, Galilea, tenemos también Fenicia para acá, y Iturea y Decápolis, serían como las más cercanas, y Idumea hacia el sur, que nos acerca también hacia la región de Egipto. Pues entendamos que esta región pues tiene rutas de comercio. Hay gente que se mueve de Egipto hacia esta región, y de esta región también se mueve hacia la región, hacia la zona de Mesopotamia, y todavía más hacia el oriente. Aquí tenemos, pues justo en el siglo I, tenemos pues una región, esta es la de Samaria, estaba bajo el gobierno de Poncio Pilatos, el que gobernaba, o sea, el gobernador de esta región. Luego tenemos pues Herodes Antipas también en la región de Galilea, y tenemos a Filipo en la región de Itubea. Vean, este año, bueno, de hecho un año antes, un año después de eso que determinamos como la época en la que nace este personaje bíblico, porque no es histórico, es bíblico. Israel, el pueblo de Israel, que es el que vivía en la región, tiene problemas con el gobierno romano. Es decir, que no están a gusto, o sea, el pueblo, me refiero al pueblo. La élite gobernante sí, porque los romanos llegaban y hablaban con la élite gobernante y les decían, mire, aquí evitemos una masacre, evitemos problemas,
nosotros vamos a tomar el control de la región y ustedes se van a someter a nuestras leyes. Ustedes van a tener los privilegios que tienen a la fecha y quizás mejores, pero deben darnos tributo. Entonces, la parte primera era la diplomacia, ¿verdad? Si los pueblos decían que no, pues entonces Roma simplemente tomaba a la fuerza. Pero si decían que sí, simplemente pues digamos, siempre había fricciones, siempre había resistencia de algunos grupos, pero ellos tomaban el control más fácilmente para ellos. La gente no quedaba conforme, eso sí hay que decirlo. Entonces, en ese contexto de inconformidad en contra de Roma, es que se dan los eventos que se relatan en el que se llama Nuevo Testamento, especialmente lo relatado en los evangelios llamados canónicos. No sé, algún comentario, algo que tengan que decir sobre esto, algo que recuerden de esta época, algo que diga el texto bíblico acerca de esta época. No me digan que no saben, ¿verdad? Estoy seguro que la mayoría sí sabe. ¿No? ¿Algún evento bíblico? Les estoy diciendo en este momento, no es histórico. ¿No? No le va a pasar nada. Daniela dice que sé que yo lo leí, dice, pero no me acuerdo. Bueno, no, les decía porque hay un montón de cosas que suceden según el texto bíblico, entonces eso es lo que les estaba mencionando. Pero hay algo que es con lo que inicia toda la historia, que es un evento que se menciona y que pues hace que la gente vuelva hacia sus lugares de origen. Es lo que creo que se les ha olvidado. Pero bien, vamos a dejarlo para más adelante, entonces avanzo. Bien, esa es entonces la región que les decía de Palestina. De Palestina. Ahí tenemos el mar Muerto y el mar de Galilea por acá. Bien. En los siguientes siglos, para Roma, la situación les comentaba que se pone un poco compleja, porque administrativamente comienzan a tener fallos para sostener las fronteras en diferentes lugares. Y entonces eso los hace que concentren mucho de su poderío, mucho de las prioridades administrativas en la región oriental. Hay una ciudad acá, está marcada acá, que se llama Bizancio, es una ciudad griega. En ese lugar, pues llega mucho del comercio que viene desde el oriente, mucho también del norte, y entonces ahí comienza a generarse, digamos, una segunda Roma, una segunda capital. Roma sigue estando administrativamente acá y geográficamente pues en ese lugar. Pero en estos 300 años de los que estamos hablando, que es donde el paleocristianismo se desarrolla, los pueblos bárbaros ingresan hacia el territorio y algunos pues se asientan con el consentimiento de los romanos, pero otros no. Y entonces van generando fricciones, luchas, guerras en estas regiones hasta que en el año 476 de nuestra era, entonces es depuesto el último emperador romano de esta zona, que era Rómulo Augustulo. En Oriente el emperador se mantiene. ¿Por qué había un emperador y otro emperador acá? Porque los emperadores, más bien el emperador cuando ve que hay problemas, comienza a cambiar administrativamente cómo se gobierna. Entonces hay épocas en las que hay 3 emperadores, otras veces hay 2 emperadores, que son los que se distribuyen los territorios para administrarlos. Porque ellos entienden pues, que están entrando en una crisis por los pueblos bárbaros que no dan tregua en muchos frentes de batalla, y porque a nivel del pueblo la gente comienza, digamos, un cierto tipo no digamos rebeldía, pero un poco de resistencia a ellos. Y es una resistencia que tiene como base una creencia religiosa. Esa creencia religiosa es el cristianismo. Entonces eso es lo que sucede por acá. Cuando pues Roma cae en esta región, en el oriente no cae, porque administrativamente estaban mejor organizados y pues acá es donde se había sentado o donde inició el consentimiento de esta nueva religión
para los ciudadanos romanos también. Y aunque, digamos, cristianos habían en las dos zonas, y habrán en las dos zonas durante 1000 años más todavía, es acá donde, pues digamos que hay una organización mucho mayor y es donde se inicia la construcción ya más cercana a lo que conocemos del cristianismo. Y de aquí el mensaje llega a las otras regiones, porque estos pueblos que llegaron, digamos, los francos, los suevos, los alamanos y todos los demás, estas no eran culturas grandes y entonces eventualmente terminaron por aceptar la cultura que se les estaba, o la religión que se les estaba imponiendo, y lo mezclaron con sus creencias. Eso se desarrolla durante todo lo que se llama Edad Media, especialmente la primera parte, el interregno, del prerrománico. Ellos aceptan poco a poco el cristianismo también como su religión. Acá es diferente. O sea, Roma aquí siguió igual, pero bajo ahora las ideas cristianas. Por eso a esa etapa los historiadores aquí le llaman bizantino, por la ciudad de Bizancio, que era la capital, aunque para esa época no se llamaba Bizancio, sino Constantinopla, la ciudad de Constantino. Pero bien, eso vamos a ver más adelante. ¿Preguntas sobre eso, nivel geográfico? Dice, ¿y la parte naranja del mapa qué es? La parte naranja es el Imperio Romano de Occidente, porque para el siglo III Roma administrativamente se dividió en dos. Esto era el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Ahí dice Occidente, Oriente. Entonces, administrativamente se dividió en dos, buscando ellos tener un mejor control de lo que estaba sucediendo. ¿Alguna pregunta? Bueno, dice, mire, pero aquí tiene que... bueno, Daniela, Nicole, dígame. En sí, si no estoy mal, el occidente, o sea, tipo, el gobierno, el imperio tuvo que caer, pero se pudo mantener en la parte del oriente. Sí, efectivamente. Sí, así fue. El Oriente se mantuvo. O sea, si ustedes leen la historia, a esa etapa le van a encontrar como Imperio Bizantino. Pero ese nombre se lo pusieron los historiadores hace unos 200, 300 años. Pero ellos siguieron siendo romanos, se siguieron sintiendo romanos. Solo que ahora adoptan algunas costumbres más cercanas a los pueblos orientales en los siguientes años. Los emperadores siguen llamándose emperadores, pero ahora también la religión es diferente. La religión es la cristiana. Ellos, de hecho, instituyeron una religión sobre el cristianismo a la que llamaron la religión universal. Y universal es universal a todo el Imperio Romano, porque en el momento que lo hacen, aunque Roma está dividido en dos, sigue siendo Roma, todo. Entonces, cuando Roma en Occidente cae, les repito, año 476 después de Cristo o de nuestra era, entonces en ese momento esto deja de ser administrativamente Roma, administrativamente, pero la cultura sigue estando ahí, solo que se mezcla con esos pueblos invasores que llegaron. Y en esta zona sigue siendo Roma, Roma como tal. ¿Qué hay en común a pesar de esa diferencia? La religión, porque el cristianismo ya estaba implementado en todas estas regiones. O sea, ya no habían apóstoles. Bueno, habían apóstoles, pero ya habían sacerdotes, habían obispos, y ellos eran los que administraban la religión y la iban imponiendo, si lo quieren ver de esa forma, o convirtiendo a la religión cristiana a estos pueblos que para ellos se consideraban paganos, que tenían muchos dioses, que no necesariamente eran los romanos tampoco. Entonces eso sucedía por ahí. No sé, ¿alguien más? No, bueno, aquí el asunto es porque, bueno, si vamos a hablar de paleocristianismo, ¿por qué estamos hablando de Roma? Y es porque Roma es el contexto en el que se desarrolla el cristianismo. Eso es lo que existía administrativamente y políticamente cuando el cristianismo, los primeros cristianos comienzan a moverse dentro del territorio. Ahí tenemos en el mapa también, esto es contexto geográfico, tenemos pues algunas provincias griegas bajo administración romana. Acuérdense que esto es Roma, Roma como tal.
pero el territorio fue griego en algún momento. Por eso lo encuentran como ciudades griegas o provincias griegas, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que es esta región, la región de Judea, en donde ese conocimiento, esas creencias comienzan a moverse hacia diferentes lugares, hacia Antioquía, Samaria, Salamina, Éfeso, Corinto, eh, Atenas, por ejemplo, y Roma. Roma está por acá. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, si ustedes que seguramente han leído el Nuevo Testamento, aunque no tal vez completo, pero sí algunas cosas, reconocerán si yo les digo, o les pregunto más bien, a quiénes están dirigidas la parte del Nuevo Testamento que se llaman epístolas, la parte epistolar, que son las cartas a los, cartas a los. ¿Alguien me ayuda? Apóstoles. No, no es a personas, es a ciudades o a personas que viven en las ciudades. ¿Sí, Kelly? A los romanos. Por ejemplo, hay una carta, hay un libro que se llama Carta a los Romanos. Son cartas que enviaron a los romanos, a los que vivían acá, a los cristianos de esta región. ¿A quiénes más les mandaron cartas? A los corintios. A los corintios. Corintio está aquí, en el Peloponeso, justo donde estaba la región este, de la cultura que conquista a los cretenses. Acá. ¿Quién más? Son dirigidas, dice, a lugares como... Kelly, no le escuché, perdón. Que también a los A filipenses. los filipenses, los que viven en Filipo. Filipo está acá, en esta zona, ven, y sigue siendo parte de Grecia, el bajo territorio romano en este momento. Erika Sofía dice a los tesalonicenses, correcto, Tesalónica está acá. Clic a los A efesios. los efesios, correcto, Efeso está por acá. Entonces, creo que con eso ya captamos, ¿verdad? O sea, las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a gente que vivía en bueno, cristianos más bien que vivían en estas ciudades. No es cierto que el cristianismo es como lo conocemos desde el principio, se lo repito. Inicia como una secta dentro de la religión judía. Si les pregunto de qué religión era Cristo, o Jesús, más bien no Cristo, sino Jesús, hijo de José y de María, ¿de qué religión era él? De Judea. De Judea es la región, pero la religión, Dios. judío, bien Kelly, también René dice judaísmo y Kevin también dice judío, correcto, él era judío, él no fue cristiano. Yo he escuchado por ahí, a veces en prédicas, alguien dice que Jesús fue el primer cristiano. No, porque él no fue cristiano, él era judío y hacía todos los rituales judíos. Los que le andaban con él en los años siguientes, se supone, según el relato bíblico, no la historia, porque no hay nada histórico, ellos fueron los que se denominaron cristianos o seguidores de Cristo, que Jesús era el Cristo, el Mesías que estaban esperando. Bien, entonces eso es lo que sucede por acá. Entonces ya vieron por ahí lo de las cartas, significa zonas hacia donde están dirigidas mensajes eh, importantes, pues según la doctrina de la religión que se estaba haciendo. Ahora, estos lugares están separados. De hecho, aquí en Alejandría también, en Egipto, hay varios lugares por esta región de Idumea, donde pues hay también ciudades donde hay muchos cristianos. En algunos lugares lo hacen de culto público, ¿verdad? Pero según van avanzando, algunos emperadores les ponen atención. Dicen, bueno, ¿y eso qué están haciendo? ¿Por qué no hacen tal cosa? Ah, es que porque ellos son cristianos y entonces no lo hacen. Entonces oblíguenlo. Es que no lo quieren hacer, pues entonces mátenlo para que los demás aprendan. Y matan a algunos de manera ejemplarizante y resulta que no les hacen, siguen sin hacerles caso a los romanos. Algo creo que les comenté en algún momento. ¿Alguien recuerda con qué tiene que ver eso de que no le tienen miedo ya a los romanos? No, así brevemente.
No, nada. Por su fe, sí, correcto, es la fe que tienen, pero ¿la fe en qué? O sea, por fe, sí, pero ¿cuál es esa fe? En Dios, sí, pero hay algo más, hay algo más. Fíjense que hay un pasaje bíblico, se los voy a recordar porque recuerdo que se los mencioné cuando hablábamos del contexto romano. ¿Por qué no les tenían miedo a los romanos? Daniela Nicole, Díaz. No recuerdo exactamente, pero era como que ya tenían o sea, su salvación, entonces no le tenían miedo a la muerte. Exacto, ahí está la respuesta. El pasaje bíblico es una de las frases, de los versículos más bien, de lo que Jesús, según el texto bíblico, dijo, es que no le teman a quien mata el cuerpo. O sea, hay que tener miedo a quien mata el alma, ¿verdad? Quien puede destruirnos el alma, pero quien puede destruir el cuerpo, no le tengan miedo, ese no es nada. O sea, el alma es lo importante, es lo que hay que cuidar. Entonces los romanos mataban el cuerpo, ¿verdad? Mataban a las personas. Entonces los cristianos simplemente no lo veían como pérdida, al contrario, pues se alegraban de entregarse a un martirio que le garantizaba más rápido la vida eterna, según las enseñanzas que le daban. Entonces eso a los romanos no les gustaba, porque significaba que no lograron contenerlo. Y aparte el mensaje que estos seguidores de Jesús llevaban iba dirigido a la gente pobre, a los marginados, a los esclavos, a los pueblos sometidos. Entonces, y esa era la base de la sociedad romana. Entonces, es como que comienzan a minar desde abajo, ¿verdad? Los líderes están arriba en una supuesta tranquilidad, pero abajo comienzan a perder un piso firme en el cual estar parados. Por eso algunos emperadores lo vieron con mucha precaución, con mucho peligro, y entonces comenzaron a perseguirlos, porque no fueron todos los emperadores, hubo unos más que otros que persiguieron cristianos. Bien, vamos al contexto temporal. Ya vimos la geografía, dónde está ubicado todo esto y dónde está la expansión. Hay una cronología de eventos, no la podemos comprobar al 100%. La mayor parte de eventos pues tienen un cálculo aproximado de las fechas porque no se puede tomar la Biblia como un documento histórico. La Biblia es un documento religioso, es un libro religioso, no es un documento histórico. Entonces, a pesar que menciona nombres de reyes que sí existieron, de épocas que se pueden calcular comparando con otros calendarios donde sí hay registros históricos, no todo se puede ubicar. Sin embargo, si ubicamos un nacimiento y si nos dice el texto bíblico que fue crucificado Jesús cuando tenía 33 años, entonces ubicamos 33 años de vida, ¿verdad? Esos 33 años ya nos sirven de parámetro para saber más o menos por dónde va la ubicación. Ahora sí les repito lo que les decía sobre el evento. ¿Qué es el evento que menciona en la Biblia y que le voy a dar la pista? Que obliga a María y a José a llegar hasta una ciudad que es donde se produce de lo que llamamos el nacimiento de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hace que se muevan del lugar? El censo, dice por ahí Jocelyn. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Kevin? Sí. El censo, ¿verdad? Hay un censo. ¿Y qué es un censo? Bueno, ahorita nos están pasando un censo, ¿verdad? De pesca y no sé qué otras cosas. Yo tengo pececitos de colores, son mis mascotas. Y como es un censo de pesca y no sé qué otras cosas, cuando yo les dije, mire, tengo peces. ¿Y qué tipo de peces? Y que no sé qué, no, mire, tilapias no son, le digo, no tengo crianza de tilapias. Pero bien, estamos en un censo en este momento. Entonces, ¿para qué sirven los censos? Para ver cuántos somos y ver cuánto impuesto nos va a tocar adicional del que ya tenemos. Entonces, hay un censo que efectivamente los romanos querían saber cuántos habitantes habían según las ciudades de origen, cuántos en edad productiva, que trabajaban, y pues de esa manera vemos cuánto podemos cobrarles, ¿verdad? Y quién no nos está pagando. Entonces, ese es un evento que se puede cruzar, es un evento que está en la Biblia. Les repito, la Biblia no es histórica, pero se puede cruzar porque aparece nombrado en libros
romanos o por historiadores romanos. Aparece el censo. Y la persona que manda a hacer el censo, que es el rey Herodes el Grande, también lo podemos rastrear a nivel histórico. Y entonces aquí sucede una de las primeras inconsistencias que tenemos con la creencia cristiana. Si les pregunto, ¿cuándo nació Jesús? ¿En qué año nació Jesús? ¿Qué año me dirían? No. A revisar la Biblia ahorita, a ver qué dice. No está definido, dice Kelly. ¿Cómo no? Sí está definido, hay un calendario. Año 1 dice Kevin, Diana también dice año 1, correcto. Acuérdense siempre, eso ya lo había mencionado también. Es el año 1, el año 0 no existe. Porque quien hizo el calendario, ese primer calendario, dijo que, más bien, comenzó el conteo en el año 1, no en el año 0. Entonces el año 0 no existe. Hay uno antes de Cristo y uno después de Cristo, pero no hay año 0. Bien, entonces, si Jesús nació en el año 1, como se entiende en nuestro calendario, eso significa que fue hace 2025 años, ¿verdad? Porque estamos en el año 2025, entendiendo así el calendario. Entonces, y dice que Herodes el Grande mandó a hacer el censo. Entonces, ahí tenemos una inconsistencia grande, como les decía, porque, vamos a pasar acá, porque resulta que se sabe que Herodes gobernó durante mucho tiempo, eso sí, se lo voy a poner por acá antes de ver esto. Déjenme ver. ¿Acá? No. No, espérenme, ¿dónde estaba? Bueno, mejor sigo en el orden que lo llevaba. Acá, Herodes. Herodes gobierna más o menos del año 40 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. ¿Qué significa eso? Que si Herodes muere en el año 4 antes de Cristo y Herodes estaba vivo, porque dice que habló con estos reyes venidos del oriente y les dijo, miren, avísenme dónde está ese niño, quiero ir a saludar, significa que existió según el texto bíblico. Estaba vivo según el texto bíblico. Pero según la historia nos dice que para el año 1, en el conteo que llevamos de nuestro calendario, él ya estaba muerto hacía 4 años como mínimo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que si revisamos bien así despacio esas fechas, significa que el nacimiento de Jesús tuvo que haber sucedido alrededor del año 6 antes de Cristo. Aunque eso es raro, ¿verdad? Cristo nació 6 años antes de Cristo. 6 años antes del año 1. Aquí dice año 0. El año 0 tampoco existe. Es el año 1 el que existe. Entonces, si existió, si sucedió, tuvo que haber sido alrededor de esta fecha. No según el conteo que tenemos. Según eso, ese dato, nosotros deberíamos de estar en este momento en el año 2031. Pero nadie va a corregir el calendario, ¿verdad? Así de esa manera no lo van a hacer. La última vez que lo corrigieron, es como que les digan, miren, alguien se acostó el 6 de junio, por ejemplo, y se levantó el 15 de junio, porque hubieron más o menos 9 días o 10 días, creo, por ahí, que se desaparecieron para poder ajustar el calendario que llevamos. Entonces, bien, ahí tenemos una fecha. Hay otra fecha que se maneja, es el 33 de nuestra era, o después de Cristo, si lo quieren ver así. Y es la crucifixión de Jesús. ¿Cómo se sabe eso? ¿Por qué se dice que tenía 33 años? Vamos a obviar que eso fue 6 años antes de la fecha que nos han dicho. Digamos que sí sucedió el año 1. Entonces, el año 33 fue la crucifixión, el año 33 fue la resurrección y la subida al cielo. A partir de ese momento, bueno, que en esa época Poncio Pilatos era el gobernador de la región de Judea, eso ya se lo mostraba en el otro mapa, el gobernador de la región de Judea, y también tenemos que en esa época es el gobernador de la región del norte, Herodes Agripa. Herodes Agripa es nieto de Herodes el Grande. O sea, Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños, el que quería conocer a Jesús. El nieto de él, Herodes Agripa, ese es el que durante lo que se relata sobre la pasión de Cristo, se dice que le pidió a Jesús que le hiciera un acto de magia enfrente de él, y Jesús, que ya estaba todo latigado y ya no tenía, digamos eso, poderes extraordinarios,
porque lo había entregado un momento antes para someterse como persona, como humano al martirio, según la tradición y el texto bíblico. Entonces no dijo nada. Entonces Pilato, Herodes Agripa lo que hizo fue, se lo devolvió a Pilato. Pilato lo que quería es que el otro lo condenara, pero se lo devolvió a Pilato. Y Pilato fue el que se encargó pues de todo lo demás. Y así pues el resto de la cronología por acá, la carta o la epístola a los tesalonicenses, más o menos por el 52, a los Gálatas alrededor del 54. El Evangelio de Marcos se estima que fue escrito alrededor del 70, el texto original, es decir, que fue como 40 años después de la crucifixión, si vamos a esa cronología. El Evangelio de Mateo fue por el 80, y el de Lucas y Hechos de los Apóstoles alrededor del 85, y el Evangelio de Juan alrededor del 95, siempre del siglo I de nuestra era. Esta guerra, la primera guerra judeo-romana, esta es una de las guerras más cruentas que tuvieron los judíos contra los romanos. Recuerden, los judíos no querían el dominio, al menos el pueblo no lo quería. La élite gobernante sí, porque estaban de acuerdo con ellos. Pero pues esto llevó a una guerra y pues a la destrucción también de Jerusalén. Ahí es donde, para muchos, pues ahí comienza lo que se llama la diáspora judía. O sea, los judíos salen de la región de Palestina y se dispersan por toda la región romana. Eso termina pues cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, que la recién nacida ONU establece que los judíos deben ser llevados de nuevo a la región de Palestina, donde históricamente se supone vivían. Y bueno, más de 60 años después ya sabemos cómo está la situación en el lugar. Otro dato también, que la primera referencia no cristiana a Jesús aparece alrededor del 93 después de Cristo, a través de los libros de Flavio Josefo. Él escribe acerca de los judíos. Y él no es que habla grandes textos sobre Jesús, sino que solo lo menciona. Pero tomen en cuenta aquí, algunos dicen, esto es un dato histórico, dice, Jesús aparece en un documento histórico. Pero lo que pasa es que en el año 93 han pasado 60 años de esta época. Entonces, él difícilmente, o menos no se considera más bien que conoció directamente, sino que es lo que decían ya para esa época ya había muchos seguidores de Cristo. Entonces por eso es que no se le toma tampoco como un dato histórico, solamente como una mención en un documento que no sea la Biblia. Bien, ¿se entiende este siglo I cómo sucede? Toda esta época es de mucha gente que se sentía identificado con las ideas. La mayoría no conoció de manera directa a Jesús. Según lo que nos relatan, pues no lo conocieron, pero creyeron en lo que los apóstoles decían de ellos, según esto. Aquí aparece otra cronología, aparecen otros datos también por acá. Aquí solo que esta no es de 100 años, es decir, no es de solo de un siglo, sino que aquí aparecen 3 siglos. En el segundo siglo, lo que sucede es que como el cristianismo se va expandiendo y está dividido por regiones geográficas, entonces hay muchos que comienzan a juntar las ideas que tienen de Jesús, que les han comentado, a lo mejor textos que tienen, los comienzan a mezclar con creencias propias de la región, o sea, creencias de la región de Egipto, creencias de la región del Asia Menor, de la región de Grecia, lo comienzan a mezclar. Entonces no hay una sola idea de Jesús, hay varias ideas de Jesús. Y eso, la corriente más importante, que es la que se supone, o más bien la que nos dice la historia, que es la que siguieron los primeros cristianos, como los apóstoles, entonces esa es la que intentan ordenar todo, o sea, ordenarse. Parte de eso es lo que se llama el primer concilio, el concilio de Jerusalén, me parece que le llaman. Un concilio es una reunión de los cristianos en las que se reúnen para ponerse de acuerdo sobre algo. Eso sucede en esta antes que finalice el primer siglo. Y eso determina muchas de las cosas que van en lo demás. ¿Qué es lo que se ponen de acuerdo? Ustedes, eso, bueno, aparece en alguna parte de Hechos de los Apóstoles, si mal no recuerdo, en el que pues uno de los apóstoles le manda a decir a Pedro, y Pablo me parece que el otro,
qué hacen con los nuevos que se van convirtiendo al cristianismo, pero que no son judíos, porque los judíos deben ser circuncidados de pequeños. Pues todos los judíos están circuncidados. Pero ¿qué pasa con los que no son judíos y ya son adultos? O sea, ¿hay que circuncidarlos o no? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué hacemos con ellos? O sea, que los circuncidamos, pero si ya son adultos, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces se reúnen los apóstoles con los líderes que hay de ese momento. No hay obispos, no hay sacerdotes como tales todavía. Y se ponen de acuerdo. Y dicen, no, miren, la parte, eso de la circuncisión, eso queda atrás. Esa es la ley mosaica y eso pues queda atrás. Hoy vamos a construir unas cosas nuevas. Y entonces ya no hay problema. Si no están circuncidados, así dejen. Simplemente entran bajo una nueva dinámica, que es la que tiene que ver con las enseñanzas de Cristo. Entonces ese es el primer ordenamiento que hace. Van a pasar todavía un par de siglos más para que sigan apareciendo otros ordenamientos. Mientras eso sucede, hay algunos que tienen ideas extrañas de Jesús. Por ejemplo, que tiene solamente una dimensión humana, es decir, que solo fue un profeta. No tiene un origen divino. Y la versión más fuerte del cristianismo dicen que nació de una virgen y que es de la misma naturaleza del Padre. Y entonces comienzan a haber choques acá. Y comienzan a haber entonces versiones diferentes. Y eso se va a mantener así hasta más o menos el año de 300 al 400. En esta época el cristianismo ya está en todas partes. Ya los persiguieron, ya los buscaron, ya los encontraron algunos y otros no. Y pues ahí comienzan un poco de los problemas con cómo ordenar eso, cómo evitar que se sigan dispersando pues las ideas sobre Jesús. Esta época también, bueno, aquí en esta diapositiva lo que van a tener es sobre la familia de Herodes. Esto se puede rastrear históricamente porque hay registros de lo que ellos hicieron como gobernadores. Entonces, esto sí es histórico. Herodes, ese es Herodes el Grande. Este es el que quiso conocer a Jesús y le dijo a estos reyes venidos del oriente que le dijeran dónde estaba, que quería llegar a darle un regalo también. Y como no lo hicieron, pues entonces mandó a matar a todos los niños menores de 1 año. Ese fue Herodes el Grande. Él tuvo 4 esposas y con cada una pues diferentes hijos. Y pues entre estos, el descendiente, que es el que luego conoce a Jesús, porque Pilatos lo manda donde él, es Herodes Agripa. Digo, porque si ustedes leen el libro, dicen Herodes, y luego leen Herodes cuando el niño nace, y Herodes cuando lo van a crucificar. No es el mismo. Uno es el abuelo y el otro es el nieto, como para la claridad con eso. Bien, hasta ahí con la parte esta de cómo es la parte de la cronología y cómo podemos rastrear algunos de los eventos. ¿Hay alguna pregunta? ¿O se entiende? Dígame, Daniela. Está un poquito confuso, pero sí se entiende. Mi pregunta es más acerca de Herodes. Vi que salía Cleopatra. Pensaba que su última pareja había sido Marco Antonio. Estoy confundida. No, esa es otra Cleopatra. El nombre de Cleopatra es un nombre común. No es que solo una Cleopatra existió. Ajá, no es la de Marco Antonio. Esa ya había muerto para esa época. Sí, me quedé medio confundida y pero las fechas no daban. No daban. Si no hubiera sido Herodes muy poderoso realmente para haber llegado hasta por ahí. Pero Herodes solamente representaba autoridad en una zona de la región de Palestina. En cambio, el César, o sea, Cleopatra le apuntaba arriba, ¿verdad? No hasta esta zona. Esta es otra Cleopatra, eso nada más. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno. Bien, ¿qué más decir sobre la época de Jesús? Pues primero, pues que había dentro de, ya hablamos de la región de Palestina, pues hay una estructura social, igual siempre por castas, pero que tiene muchos más componentes. Y vamos a hablar de una parte de esta que es la privilegiada y una que es la no privilegiada. Entonces, la privilegiada, en ella están los fariseos y los escribas, los sacerdotes y los saduceos y los sumos sacerdotes.
acá. El sumo sacerdote es la élite, es el Sanedrín, aquí están los más poderosos. Pero hay más sacerdotes, también hay una clase sacerdotal. Y bueno, luego, bueno, estos de acá hacia arriba, estos tienen una relación, digamos, bastante llevable con los romanos y tiene una lógica. Estos se ven de alguna forma beneficiados por el trato con los romanos, de manera directa. El resto no. Esta es la parte privilegiada, no. ¿Quiénes están en los no privilegiados? El pueblo llano, o sea, la gente común, los artesanos, los agricultores, los ganaderos, los pastores, o sea, todos esos están acá. Los celotas, ese no, también lo van a encontrar como celotes. Este es un grupo que es bastante bélico, digamos, es un grupo con bastante choque con los romanos. Y dentro de ellos es donde están los grupos, digamos, de resistencia, un tanto militar o paramilitar, si lo quieren ver así, en contra de los romanos. O sea, estos, si veían que un escriba o un fariseo, pues se llevaba demasiado bien con los romanos y eso perjudicaba a los judíos, pues fácilmente iban y lo mataban. O sea, estos eran, como dicen, de armas tomar. Algunos historiadores ubicarían a Pedro, si existió como según lo describen en el texto bíblico, lo ubicarían como un celota. Por eso es que él era como de mecha corta, como diríamos un buen salvadoreño, se enojaba rápido y siempre buscaba las armas. Por eso en la aprehensión de Cristo, él es el que le corta la oreja a uno de los sirvientes de uno de los principales que llegaron por ahí. Entonces los celotas hay que entenderlo que son como un grupo de choque, esos de acá. Luego, bajo de ellos están, bueno, esenios, estos son extranjeros, pero también encontramos mujeres, enfermos y pecadores. Entre los pecadores, pues hay de todo. Y hay ladrones, hay prostitutas, hay de todo acá. Y hay extranjeros también en medio de ellos. Entonces, cuando Cristo aparece en la parte que se llama vida pública, según el relato bíblico, aparece acá. No aparece acá arriba, siendo que va a ser rey, ¿verdad? Sino que aparece acá. Entonces, cuando comienza la vida pública, les pregunto, ¿llamó la atención? O sea, ¿la gente quería oírlo hablar, quería acercarse a él? ¿O lo vieron hace un tanto como indiferencia y desconfianza? Según lo que han leído ustedes del texto bíblico. Según lo que he leído, que a veces había gente que lo quería como tipo seguir, pero había gente que no. Habían de los dos, ¿verdad? ¿Alguien más que me confirme por ahí? Daniela dice, lo que me recuerdo era indiferencia. Sí, muchos fueron indiferentes, de hecho así lo menciona. O sea, a algunos les daba igual que llegara. Pero hubieron otros que no, ¿verdad? Que llamaban mucho la atención y jalaban multitudes. ¿Cuántos dice, por ejemplo, sin contar mujeres y niños que habían cuando no tenían para darles de comer y solo habían 3 panes y 5 peces, creo, o 5 peces y 3 panes, no me acuerdo? ¿Cuánta gente menciona? No, no, ni googleando. Bien, mencionan más de 5,000, sin contar, dicen, mujeres y niños. Entonces, para que tengan idea de la cantidad de gente que lo seguían. Entonces, a una persona que lo siguen tantos es muy importante, porque resulta que él puede ser entonces un líder, y por eso dicen que él es el Mesías. Esta época de Cristo es una época en la que esperaban que viniera alguien que unificara a toda la gente y que les ayudara a liberarlos del azote romano, ¿verdad? Que ellos no querían estar bajo dominio romano, entonces ellos estaban esperando que alguien así llegara. Pero ¿qué pasó con él cuando le dijeron, mira, pues entonces de acá movamos gente y vamos contra los romanos? Acá íbamos primero con la élite y luego contra los romanos. ¿Y qué le dijo él? Pues no, los planes del Padre son diferentes a los planes de los seres humanos.
y pues lo que yo vengo es a otra cosa, y ahí va todo el relato, ¿verdad? Entonces, por eso, mucha de la gente, que por ejemplo los celotas, que esperaban que él fuera ese líder que los liberara de los romanos, lo vieron con desconfianza. Ya no. ¿Por qué? Porque simplemente no quiso hacer lo que ellos querían. O sea, una liberación a palo y con espadas y armas, ¿verdad? Eso no. Él dijo, no, eso no es. Los caminos del Padre son diferentes. Y aparte de haberse conflictuado con esta gente de acá, comenzó a conflictuar con los de acá arriba. ¿Por qué? Porque los comenzó a criticar. Les dijo sepulcros blanqueados. Supongo que en aquella época eso fue un insulto bastante feo, ¿verdad? No sé con qué lo podríamos equiparar en la actualidad, pero fue un insulto feo, les dijera sepulcros blanqueados. O cuando llega y reparte garrotes en el templo y saca a todos los que habían convertido en mercado el lugar. O sea, llegó a romper con la estructura que tenían también establecida acá arriba. Aparte de eso, tenía costumbres que los de acá arriba no entendían, y a veces tampoco entendían los de acá abajo, como por ejemplo, esos de aquí se veían con desconfianza los de acá arriba. Por eso es que le decían, bueno, ¿y cómo es que te vas a ir a comer con un fariseo? ¿Y por qué estás en la casa de un publicano? ¿O por qué vas a eso? O sea, no puede ser, esa gente no nos quiere a nosotros ni nosotros a ellos. Pero él hacía ese enlace entre nosotros, porque decía que el mensaje era para todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Hola Daniela, pone ahí, bueno, Esperanza también por ahí. Dice Diana, buenas tardes. Un dato a aportar es que para la época, dice, la cosmovisión era el teocentrismo, sí, correcto. A nivel de la religión judía, pues era teocéntrica. Y eso es otra cosa complicada, porque los judíos tenían que soportar ese montón de dioses que les estaba imponiendo la cultura que los estaba dominando. Aunque no los obligaba, pues ellos tenían que compartir, digamos, con gente que creía en ellos. Pues bien, yo creo que está claro aquí cómo es que se distribuía eso. A los de arriba tampoco les gustó, o sea, a los de abajo no les gustó que se juntara con más de alguno de esos de por acá. Y a los de arriba tampoco les gustó que, siendo que él decía que era hijo de Dios y que pues tenía todo el aura de una persona, de un profeta, se reuniera con enfermos, con pecadores, con prostitutas y demás, ¿verdad? Que esa era la gente con la que estuviera. Entonces, ahí hubo conflicto, un conflicto grave en ese sentido. Aquí otra organización política, igual les aparece, esta es otra manera de representarlo, el pueblo judío acá, publicanos, enfermos, pecadores, prostitutas y demás estaban por acá, y el sumo sacerdote, los saduceos, sanedrín, sacerdotes, escribas, acá. Estos eran, y el sumo sacerdote también, este es otro dato que aquí lo dice, nombrado por los procuradores romanos. O sea, era impuesto por los romanos, porque ellos necesitaban a alguien de confianza que les ayudara a controlar a todo esto. Y estos deberían de llegar a controlar a todos los que estaban acá. Entonces, cuando Jesús aparece aquí, se mueve hacia arriba, luego baja, luego otra vez se reúne con los de arriba y luego baja, pues eso genera tensiones en diferentes niveles. ¿Qué más? Diana, mira, ya dice, como va a ser la Biblia, Jesús les llama fariseos a los sumos sacerdotes, escribas, etc. Sí, es un término que se utiliza de manera peyorativa también. Es complicado, ¿verdad? Porque la gente de aquí abajo no los veía bien, a ellos acá, allá arriba. Bien, esta es otra manera de ver la sociedad, pero ubicaríamos entonces a los judíos acá mezclándolos con otras culturas, porque siendo que es una provincia romana, la región de Judea, entonces significa que es paso de muchas culturas y principalmente la romana, muchos ciudadanos romanos. Entonces, los ciudadanos romanos están en la cúspide de la pirámide, son los más importantes. Luego tenemos toda la aristocracia, los funcionarios públicos, entre esos pues se ubicaban, por ejemplo, los gobernadores, los pretores también. Pilatos era uno de ellos, Herodes Agripa también era otro. Las clases sacerdotales, bueno, ahí están los sumos sacerdotes y otros más, comerciantes y artesanos libres, trabajadores agrícolas, esclavos domésticos, y acá abajo, esclavos, fugitivos, marginados sociales, enfermos contagiosos, bandoleros, ladrones, prostitutas y un largo etcétera. ¿Dónde andaba Jesús?
aquí abajo. Aquí. ¿Y a quién le llevaba el mensaje entonces? A los de ahí arriba de élite. Dígame, Kelly. Le lleva el mensaje a tanto como los de su mismo estatus social como a los de arriba. Sí, porque decía que la salvación era para todos y que cualquiera podía entrar, pero establecía límites. Había cosas que no. Hay una frase o un pasaje bíblico que es un poco controversial porque algunos dicen es más simbólico, otros dicen es más literal lo que está diciendo. Y hoy sí he utilizado bien el texto, el término literal, que ustedes lo ocupan a cada rato diciendo, es que mira, así como esa imagen literal estaba yo. No puede ser, porque literal es cuando hablamos de algo, de algo escrito. Y si ven una imagen es gráficamente hablando. O sea, gráficamente eso me describe a mí. Pero la juventud dice literal, así me veía. No, eso no existe. Gráficamente se están hablando de una imagen. Pero bien, ese es un paréntesis, nada más aprovechando el término. Lo que sucedía en esta situación era que pues había, ¿cómo se dice?, conflicto, o se generó conflicto. Acá él prácticamente se movía acá. Y entonces el mensaje llegaba principalmente a los que lo necesitaban, a los que necesitaban esperanza, a los que necesitaban que alguien les dijera que las cosas iban a estar bien, a los que necesitaban que les dijeran que había algo bueno al final de ese túnel oscuro y de cosas malas que les estaban pasando. La gente necesitaba de eso. Entonces, aquí es donde llegó el mensaje. Y aquí fue donde comenzó poco a poco a crecer también, porque esas incursiones que hizo Jesús hacia arriba caló en algunos de los funcionarios también. Ahí tenemos hasta Nicodemo y otros más que se mencionan en el texto bíblico. Y eventualmente, con el paso del tiempo, los seguidores de él, sucedió lo mismo. Y eso fue lo que hizo que a lo largo de esos 300 años que hablamos de paleocristianismo, de repente ciudadanos romanos comenzaron a creer en Jesús, a apartarse del politeísmo y creer en un Dios único, un monoteísmo, y creer en Jesús. Y estos comenzaron a apoyar a los que estaban aquí abajo. Y les daban espacio donde quedarse, o les daban recursos también para que siguieran ellos pues con el mensaje, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos demuestra este diagrama que vemos por acá. Esto pues no se lo voy a leer completo, solamente les retomo que la sociedad entonces entendida dentro de estos seguidores de Jesús se entiende que era igualitaria, o sea, todos son iguales porque es lo que enseñaba Jesús, ¿verdad? El mensaje va para todos, la salvación es para todos. Entonces, todos tenían un trato igualitario entre ellos, en los seguidores de Jesús, porque es lo que estaban imitando. Hay varios versículos que hablan acerca de eso, en Hechos de los Apóstoles, bueno, ahí les coloco dos, en los que se habla de que no había gente que poseyera nada. Y ahí es donde viene el episodio de aquel joven rico, ¿verdad? Que le dijo, Señor, ¿y qué puedo hacer para seguirte? Porque yo ya todo lo que me dijiste lo hago. ¿Qué más debo de hacer? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué le dijo Jesús a ese joven rico? Que vendiera, dice René, todo lo que tenía. Que dejara la riqueza y lo siguiera, dice Diana. ¿Sí, Kelly? Que dejara toda su riqueza y que se la diera a los pobres y que lo siguiera. Muy bien. ¿Y qué hizo el joven rico? Lo hizo. No, no lo hizo. No lo hizo, ¿verdad? De hecho, se negó, dijo, bueno, Diana ahí se negó, de hecho se fue triste, según lo que relata, porque pues sí, tenía mucho apego a las cosas materiales. Ahora, ¿qué nos está diciendo esa parte del texto bíblico? Cuando dice que fuera, vendiera todo y que lo entregara a los pobres, o sea, que no poseyera nada. Entonces, no habían propietarios en medio de ellos, o sea, nadie podía poseer nada. Lo que alguien tenía, lo tenía que vender, entregárselo. Bueno, ya para este punto habían líderes, no como lo conocemos ahora, pero sí habían quienes lideraban los grupos, normalmente apóstoles o los que siguieron muy cercanos a ellos luego de la muerte o martirio de esos primeros. Y entonces ellos se encargaban de distribuir
la riqueza entre todos, para que todos tuvieran. Entonces, eso, por cierto, es la razón por la que en algunos cantos de los que llamamos de protesta, son cantos de izquierda, por ejemplo, de las revoluciones y todo eso, los guaraguao, por cierto, tienen una canción que dice: así lo dijo Jesús, nuestro primer camarada. Hace referencia a esto, que no habían propietarios. Jesús no lo dijo, ¿verdad? Pero los seguidores de él sí. Y es que todos lo compartían en comunidad. Y cuando se comparte algo en comunidad, se habla de comunismo. Entonces, no el comunismo del que nos habló Marx y todos los demás, ¿verdad? A finales del siglo XIX, ni de lo que se habla todavía a la fecha, que es socialismo, dicen ahora, sino uno o sea, más realmente como tendría que ser compartir de manera comunitaria. O sea, el comunitario, no le daban todo el dinero a un sacerdote o a un pastor, o en esa época a un apóstol o a un obispo o a un anciano para que él se quedara con la riqueza y le diera una poquita cosa a los demás. No, el dinero que llegaba, dinero que se distribuía para todos. Eso es lo que les enseñaba. Kelly, ¿tenía la mano levantada? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, eso es lo que habla un poco la imagen que ven acá. Ellos se reunían, ya vamos a ver luego en la parte de arquitectura, la Domus Ecclesiae, que es las casas en las que se reunían para pues hacer memoria, contar relatos acerca de la vida de Jesús, de lo que él hizo, los milagros, todo según lo que ellos habían escuchado, porque a esa época pues muy pocos lo habían visto, pero todos los que habían escuchado en tradición oral o que se tenía algún documento escrito en un pergamino, pues esos se sentaban y lo compartían. Eventualmente, con las persecuciones, ellos dejaron de reunirse en Domus Ecclesiae y comenzaron a reunirse en lugares secretos, lugares escondidos, que ya lo vamos a ver cuando estemos trabajando con la arquitectura. De manera que se mantuvieran ellos seguros, pues, y que el mensaje siguiera manejándose. De nuevo le digo, Kelly, ¿va a decir algo? Si no, hay que bajar la mano para no. Creo que no está. Bueno, ahí está. Bien. Bien, eso de la igualdad no duró para siempre, porque en la medida que los cristianos eran cada vez más, que eso ya se los he mencionado con los romanos vieron porque estaban rodeados, el emperador Constantino y bueno, otros emperadores también comenzaron a darle ciertas libertades a los cristianos, tomando en cuenta que habían muchos y tenían mucha influencia, especialmente porque ahora habían cristianos en la élite, ya no solo en las clases bajas o en las castas bajas. Entonces Constantino, llamado el Grande, ese es el apodo que tenía, él entonces fue el que estableció lo que se llama la paz de la iglesia para que ya no los persiguieran, el edicto de Milán y eventualmente pues el permiso para ejercer la religión de manera libre, y con el tiempo, un par de años después, tuvieron que convertir el cristianismo en la religión oficial de Roma. Entonces, para la época, ese momento en el que el cristianismo tiene un protagonismo mayor a nivel de religión en Roma, entonces ya se hace necesario que exista una jerarquía. Esa jerarquía comienza a establecer líderes en diferentes lugares, y entre esos líderes se comienza a nombrar líderes principales, y entre esos principales se elige uno, que es el que se establece como tradición, que es el que ocupa el espacio que ocupó inicialmente Pedro después de Jesús. Y es lo que en el caso del cristianismo católico se llama Papa, que ahorita pues ya llegamos al 240 y algo, 260 y algo, en 2025 años de calendario que llevamos a la fecha. Entonces, en esta época es donde comienza a separarse eso, y entonces ya es más visible dos grupos, ya no todos son iguales, ahora ya no. Ya 300 años después, ya no son iguales. Ahora hay dos grupos. Uno que es el clero, donde están los líderes, donde están los obispos, los sacerdotes, y el laicado, que es donde está el pueblo llano, el pueblo común. Entonces ahora están separados.
y la vida de cada uno también comienza a verse diferente, porque ahora las cosas ya no se comparten en comunidad. Ahora es casi como un plan, ellos tienen poco, pues ellos deben trabajar para tener más. Nosotros tenemos más, pues eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y así van. Y sigue construyéndose la iglesia a partir de ese principio en el que ahora hay una jerarquía. Ya no son todos iguales. Eso no duró mucho tiempo. Bien, hasta ahí con lo que tiene que ver con sociedad. Y aquí, ya entendido la parte social, la parte geográfica, las cronologías, pues entonces establecemos dos Jesús. No hay uno, hay dos. Y ya eso lo tuvieron que haber notado en lo que les estaba explicando. Hay un Jesús que es bíblico. Ese Jesús es del que se nos ha hablado durante mucho tiempo. El que si ustedes van ahorita a abrir el Nuevo Testamento, pues van a encontrar información de él, tanto que él dijo como lo que dicen que dijo él o lo que dijeron sus seguidores. Ese es Jesús bíblico. Según lo que sabemos, la Biblia es de la región de Nazaret. Se dijo de él que era el Mesías, el Hijo de Dios que había de venir a darle libertad a las personas. Y es Dios hecho hombre, básicamente. Y fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen, que es María. Y como padre adoptivo, José. Eso es lo que se sabe de él, de oficio. Se entiende porque no lo dice el texto bíblico, pero se entiende que era carpintero, dado que su padre adoptivo era carpintero. Aunque los otros libros, que no son los 4 evangelios que conocemos, sí mencionan un poco de eso, del oficio carpintero. Pues eso es el Jesús bíblico. Y el Jesús histórico, ese no tiene nada que ver con este, porque ese estamos hablando que era un hombre judío. No sabemos quiénes eran los padres. Y que vivió en una época en la que la gente esperaba que llegara alguien a libertarlo, esa expectativa mesiánica. También era una época apocalíptica, o sea, pensaban que iban a venir castigos a los judíos por las cosas que estaban sucediendo y que los romanos debían ser derrotados también, porque eran parte de esa parte mala que debería de apartarse. Y es una época también de constantes revueltas en contra de Roma. O sea, los judíos lucharon bastante contra los romanos. La última, que es de las guerras que se dan antes de la caída de Jerusalén y destrucción del templo, es, por ejemplo, el asedio a Mesada. Mesada es una meseta, es una zona alta en territorio que está bajo poder de los romanos. Entonces, luego los judíos toman el lugar y en la medida que los romanos van aumentando y los ejércitos van aumentando, los judíos comienzan a concentrarse en ese lugar. Y pues al cabo de varios días de asedio, pues terminan pues por destruir la fortaleza y matar a los judíos que habían quedado en el lugar. Y luego de la destrucción de Jerusalén, pues los judíos se dispersan, como les mencionaba. Muchos de esos judíos se esconden en las cuevas que están alrededor del Mar Muerto. Y en ese lugar es donde llevaron muchos de los libros que habían sido escritos acerca de Jesús y los escondieron en esos lugares. Con el tiempo eso quedó perdido y algunos de esos libros han sido encontrados hace alrededor de 90 años, poco más quizás, y son los que se conocen como los rollos del Mar Muerto. Esos son libros, algunos de ellos en los que se habla acerca de Jesús, pero es una versión bíblica, o sea, religiosa, no es una versión histórica, es siempre religiosa. Entonces, visualmente también hay diferencias. Este es como lo vemos en estampas, en libros, ¿qué sería? En atalayas, ¿qué otra cosa? Bueno, yo lo he visto un montón de pinturas, ¿verdad? Pero, digamos, pinturas, estampas principalmente. Esa es la imagen que vemos dígame, Kelly. Pero según entiendo, no se miraba así, ¿verdad? No, correcto. Si él era judío, si vivió en la época de la que estamos hablando, hace 2025 años aproximadamente, él tuvo que verse así. Este es más o menos el rostro de una persona de la etnia de la región, es decir, árabe, el pelo negro con barba, pues la costumbre para los países árabes,
y de ojos oscuros. Bueno, tal cual como lo ven ahí, piel oscura también y un rostro un poco más redondeado. Esto es más cercano a la realidad. De hecho, esa es una construcción que hacen forenses, arqueólogos forenses, a partir del estudio pues, de la etnia y de rostros, o sea, no más bien de cráneos que han sido encontrados de esta época y que luego reconstruyen. Así tuvo que haberse visto, como un rostro promedio de aquella época. Nada que ver con esto. ¿Alguien tiene idea qué pasó? ¿Por qué pasó de esto? Bueno, esto así tuvo que haber sido y la gente que lo conoció lo tuvo que haber recordado así. Pero al cabo de 2025 años, ahora lo vemos así. Dígame, Kelly. Yo creo que fue así porque le querían dar como una apariencia más angelical. Sí, en parte, sí. De hecho, a la hora de hacer los cuerpos, lo alargan, eso se llama estilizar, lo estilizan y lo vuelven de 9 cabezas, si no es que más, para que se vea así, efectivamente como angelical. ¿Alguien más? Bueno, Olinda dice, ¿y por qué lo han embellecido tanto al Jesús bíblico? Vaya, lo que sucede es que cuando el arte sale de la etapa de la Edad Media, en la Edad Media hay muchas representaciones de Jesús, pero son un poco más abstractas. Abstractas me refiero a que son interpretaciones. En la medida que avanza el Renacimiento, le van colocando un rostro. Ahora, el Renacimiento, el primer Renacimiento es florentino, es de la región de Florencia. Florencia está en Italia. Los italianos, en general, desde esa época, tienen un tipo de rostro particular, ¿verdad? Entonces, los modelos que utilizaron eh, los artistas del periodo renacentista, pues eran italianos. Entonces, el rostro comenzó a adquirir una apariencia, digamos, italiana. En la medida que eso va aumentando en cuanto a las representaciones en otras partes de Europa, entonces el rostro comienza a verse como los holandeses, como los franceses, como los españoles. Luego viene el barroco y dependiendo de la zona, bueno, Italia sigue siendo un lugar muy, muy fuerte en cuanto al arte, el barroco francés. Entonces las imágenes de Cristo, aunque el barroco francés es más dedicado a la monarquía, las representaciones que hay lo colocan como si fuese un francés. En la zona norte de Europa como si fuese de los Países Bajos, en España como si fuese español. Entonces, ¿qué quiero llegar con con eso? Que el rostro que se construyó de Jesús del Renacimiento en adelante era europeo, no era árabe, no era árabe. Entonces, por eso lo vemos así. Este rostro, de hecho, bueno, ha sufrido un par de cambios, pero este corresponde a una época entre el neoclásico, no, entre el barroco, perdón, pasando por el neoclásico y terminando en el romanticismo. Muchas de las imágenes que vemos en estampas, en cuadros, es barroco, neoclásico o romanticismo. Es decir, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y algunas otras que son más actuales. Como los últimos 200 años, por ejemplo, las representaciones, ustedes ven, la figura de Cristo que tienen los testigos de Jehová o el rostro de Cristo que tienen los ¿cómo se llama esto? La iglesia de Cristo, de Jesucristo de los santos de los últimos días, ustedes lo ven y es anglosajón, es decir, es estadounidense. ¿Por qué? Porque de ahí es donde nacen esas religiones en los últimos 200 años. Bueno, esas variantes del cristianismo en los últimos 200 años. Entonces, esa es la razón. El rostro, esto corresponde a los artistas de cada época. Especialmente esto, como les digo, son de los últimos 200 años y lo han hecho cada vez más, ¿cómo se dice? La palabra es más subjetivo, cada vez más según la idea de volverlo angelical, como decía la compañera. Bien, hasta ahí con esa. Bueno, dígame, Diana Mireya. Sí, con respecto a lo que usted mencionaba anteriormente, pues la verdad es que considero que el cambio que tuvo Jesús con el pasar de los tiempos, cómo se le representaba, considero yo que también parte de lo que influyó fue el arte griego o romano,
respectivamente, porque si nos damos cuenta, también ahí se busca la manera de que a una representación divina se le coloca como una persona totalmente atractiva o embellecida y que llama la atención. Entonces, en este caso, pues Jesús es un personaje bastante representativo, en el cual se le considera una divinidad, se podría decir. Entonces, yo considero que es parte de eso, que se busca siempre la manera, como usted nos decía en anteriores clases, de idealizar la manera de cómo se pudo haber visto esta persona. Solamente eso. No, está bien, muy bien, muy buena participación, Diana, y tiene razón, la idea es embellecerlo, que se vea cada vez más, más idealizado, y también con lo que mencionaba, que Grecia y Roma pues tuvieron bastante que ver, y eso es correcto. Les decía que cuando inicia esta transformación de la búsqueda de un rostro para Jesús, pero no solo para Jesús, también para María, para los ángeles y los apóstoles, es del Renacimiento en adelante. Y una cosa que utilizan en el Renacimiento los artistas, pintores o escultores, es que lo visten según la época renacentista y lo van agregando y le van cambiando según las épocas. Entonces, por eso es que no se ven como árabes, aun cuando vemos ahora con los vestidos, el manto y todo. Esa es una adecuación más hacia lo europeo de la época. Si nos vamos le voy a hacer, este es un paréntesis también, esto lo van a ver ustedes en la historia 4. Si nos vamos, por ejemplo, a las representaciones del barroco americano me refiero a América, no Estados Unidos, pero es América. Suramérica en particular, ustedes van a encontrar que el rostro se ve bastante como indígena, como indígena. Aquí en la región de Mesoamérica, México, Centroamérica, tiene todavía más bien la apariencia europea, pero en Sudamérica le van dando una apariencia un poco más, más del lugar. Y eso tiene que ver con que los artistas eran, muchos de ellos eran oriundos de los lugares en donde se crearon las pinturas. Entonces ellos veían la gente alrededor y de ahí sacaban sus modelos. Entonces, por ahí va. Un dato también curioso, esta es una curiosidad. Si yo le cambiara el color a este personaje, lo que lo voy a hacer acá, como una manera de... Esto no lo hice con el otro grupo, fíjense. Pero lo vamos a hacer por acá. Si yo cambio el rostro, vamos a ver por acá. Si yo lo pongo rojo, bueno, aquí me queda un poco claro todavía, vamos por ese. Vamos a quitarle un poco de brillo. Vamos a aumentarle un poco de contraste por acá. Bueno, no me quedó rojo. Vamos a ver. Temperatura, muy grande, temperatura. Si lo pongo rojo y luego y luego acá le pongo cuernos, ¿qué me dirían que es? Y le ponemos unas cejas así un poco extrañas. ¿Quién es? ¿Por qué se parece? No me dicen nada. Al diablo, dice, al diablo, muy bien. Eso es correcto, ¿saben por qué? Porque resulta que cuando aparece la imagen del diablo, porque el diablo no aparece gráficamente hablando, o sea, en pinturas ni en esculturas, no aparece sino hasta el periodo románico. Eso estamos hablando entre el año 900 y el año 1100, 1200 por ahí. No aparece la imagen del diablo antes de eso, pero en esa época aparece, y en esa época los españoles están peleando contra los musulmanes árabes, están peleando contra ellos para expulsarlos de España, y en la región de la actual Turquía, donde está Bizancio, está luchando también el cristianismo para tratar de vencerlos, a los que vienen tratando de ganar territorio
en lugares que son cristianos. Entonces resulta que la imagen que crean del diablo es la de los musulmanes o de los árabes, los árabes. Le ponen la cara de los árabes, le ponen solo que lo pintan de rojo y la piel la oscurecen, porque los musulmanes son, o los árabes, no musulmanes, no, los árabes tienen la piel un poco más oscura comparado con la de los europeos, ¿verdad? Entonces, de esa manera se crea la imagen del diablo, pensando justamente en una etnia, no exactamente porque el diablo tenía esa cara, sino que porque eso, y le ponen una barba y le ponen bigote, que con el tiempo se va haciendo como puntiaguda y los bigotes así también puntiagudos, pero eso aparece ya más reciente, creo que más o menos unos 100 años, 150 años aparece eso, pero antes la imagen del diablo se ve como que fuera árabe. Orilla dice que tan cierto es que la recreación más popular del rostro de Jesús era inspiración del rostro del amante de un pintor. Dice que a veces me salían posts que hablaban acerca de eso. Bueno, hablan acerca de Leonardo, por ejemplo, con el caso del Sarquiño y otros más. Pero digamos que son leyendas que han ido a la par de algunos artistas y algunos pintores. Pero realmente la creación de un rostro de Jesús como este es algo mucho más amplio, mucho más grande. O sea, depende de un montón de lugares, porque tanto sucedía en Italia como estaba sucediendo en la región de Francia, de la actual Francia, de la actual España, de la actual también Holanda o los Países Bajos de esa región. Entonces, no dependía de un pintor y que a él le copiaron todo, sino que cada quien estaba haciéndolo por su parte. Y sus modelos, todos estos pintores, eran europeos, que es donde viene el rostro. Y bueno, luego que les mencionaba. Eso lo van a ver ustedes más adelante en la historia 2. Bien, este dato solo lo voy a mencionar, luego lo revisan despacio, pues que hay un papa, el líder del cristianismo ya para el siglo VI, que es esta época, 514, 523, él es el que se encarga de pedirle a un astrónomo, es Dionisio el Pequeño, que haga una reforma al calendario diocleciano, que era el que se movía, el que se utilizaba en esa época. De los calendarios igual ahorita no vamos a hablar, porque esa es parte de la historia 2. Y entonces pues él hace una deducción, o sea, hace cálculos, y en esos cálculos dice que el nacimiento de Jesús ocurrió en el año 753 después de la fundación de Roma. Y ese es el año que se establece. Entonces, ordena el Papa que al día 31 de diciembre del año 752, oigan bien, del año 752, el siguiente año fuera el año 1, el 1 de enero del año 1 de la era cristiana. O sea, el después de Cristo, ¿verdad? Aparece en ese momento. Entonces, es el año 753. El último año del calendario que se llevó fue 752. A partir de ahí, se comienza año 1. Y ahorita vamos en el año 2025, desde ese momento. Se hicieron ajustes en los siguientes siglos a razón de mejorar el calendario, porque habían los meses no tenían los mismos días que tienen en este momento. También habían cálculos astronómicos que había que ajustar, y así por eso en algún momento pues la gente se fue a acostar por decirles un 6 de junio y despertó un 14 de junio, porque esos días desaparecieron para poder ajustar bien el calendario y que coincidiera con fechas que ya tenían establecidos ellos, como por ejemplo los cálculos de la Semana Santa, el Pentecostés y todas esas fechas que celebra actualmente todavía la Iglesia Católica. Pero bueno, los calendarios los van a ver más adelante. ¿Qué fuentes tienen? Con eso vamos a ir cerrando. ¿Qué fuentes se tienen para saber acerca de qué es lo que hizo Jesús? Y esto nos interesa porque de esta época, del año 1 en adelante, de hecho hasta nuestra época, se va a producir arte. Y un arte que tiene como dependiendo de la época, más énfasis o no, alrededor de la figura de Jesús o los personajes que se relatan en los textos bíblicos. Entonces, la Edad Media, por ejemplo, 1000 años después del 476, el arte está alrededor de la vida de Jesús, de los apóstoles y de algunos personajes, profetas del Antiguo Testamento y algunas escenas también de los libros del Antiguo Testamento.
Entonces, en lo que se refiere a Jesús, la fuente que tenemos de información son dos. La primera es el Evangelio y los evangelistas en general, ¿verdad? Pero, bueno, Evangelio es una buena noticia, es la traducción, y así se le llama a los libros que se escribieron por los primeros cristianos hablando acerca del tema central de Jesús, desde el nacimiento hasta la resurrección y algunos otros eventos por ahí. Hubieron muchos libros, muchos, cientos quizás de libros que se escribieron alrededor de Jesús, pero cuando el grupo mayoritario de cristianos, porque acuérdense, hay muchos grupos de cristianos que creen de diferente manera de Jesús, pero digamos el grupo principal, él tomó algunos de esos libros como los libros verdaderos. En la medida que avanzó el tiempo, Roma toma el poder del cristianismo, toma el poder porque ellos son los que toman el control, vamos a decir control, no poder, toman el control del cristianismo, y entonces se comienzan a hacer los concilios de Nicea, por ejemplo, que es el primero, que establece las reglas, las primeras leyes acerca de qué es lo que se debe y no debe creerse sobre Jesús. Entonces, para esa época ya se van estableciendo 4 evangelios nada más, solo 4. Los demás los apartan, algunos los queman, otros simplemente se pierden con el tiempo, pero solamente toman 4. Y esos 4 se les da autoría a apóstoles que anduvieron cerca de Jesús, que serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4. Esos son los cuatro evangelistas que tiene el Nuevo Testamento en la actualidad. Eso se le llama, te repito, evangelios canónicos, y cada uno tiene una representación iconográfica, o sea, tienen una imagen que representa a estos apóstoles. La figura de un hombre o de un ángel es la representación de Mateo, del Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo comienza a hablar acerca de la genealogía de Jesús. Así comienza el texto bíblico. Luego tenemos un toro, un buey, creo que un buey sería más acorde. El buey representa a Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas comienza el relato de su evangelio hablando acerca de un sacrificio, de un holocausto que hace Zacarías. Zacarías es el esposo de Isabel, prima de María. Habla de un sacrificio, de un ternero. Entonces, por eso, iconográficamente se asigna a Lucas esa representación. Luego el león es una representación del Evangelio de Marcos. ¿Y por qué? Porque Marcos comienza el relato hablando acerca de que hay una voz que clama en el desierto, una voz que ruge en el desierto. Esa voz no es una voz cualquiera, es un león, una voz que cala fuerte en las personas. Entonces es el león. Y en el caso de Juan, el evangelista, se le asigna el símbolo del águila. ¿Y por qué? Porque resulta que Juan cuenta cosas en su evangelio que estos 3 no dicen. Y Juan era el discípulo amado, es decir, estaba más cerca de Jesús. En la cruz le dice, según el texto bíblico, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. O sea, lo pone para que esté a la par de María. Entonces, él es el más cercano. Y si es el más cercano a Jesús y Jesús está en el cielo, ¿quién puede llegar más alto? Pues el águila. El águila vuela más alto. Entonces, por eso se le asigna el símbolo del evangelio de Juan, un águila. Estos 3 que ven acá, Mateo, Lucas y Marcos, dicen lo mismo. Cuentan lo mismo. Es decir, que uno de estos pudo haber sido base para que los demás, alguien más viniera y contara la misma historia y fuera verificando según lo que decía él. Pero el de Juan, pues, como que se escribió aparte y alguien que no tenía mucho que ver con esos 3. Por eso a estos 3, Lucas, Mateo y Marcos, se les llama sinópticos. Se les llama sinópticos. Y pues es el evangelio aparte, no se parece a los demás. Ahora, esa no es solamente la única fuente de información. Usted me dice, no, pero es que no hay más evangelios. No hay más. Ya acabo de revisar la Biblia y solo hay 4. Y sí, en la Biblia solo hay 4. Pero les decía hace rato, se escribieron muchos libros acerca de Jesús en estos 300 años. Y bueno, y años todavía después se seguían escribiendo libros. Gente que no lo conoció, gente que no vio a los apóstoles, que no conoció a los apóstoles, pero que escribió lo que alguien más les contaba, la tradición oral. Entonces, a esos
se le llama, bueno, este es un dato sobre la cronología, eso lo voy a saltar, luego lo revisan. A eso se le llaman evangelios apócrifos, a todos estos. Y existen, sí existen, aunque le digan en la iglesia que no existen, que estos no valen, que el diablo, no, nada que ver con el diablo. Lo que sucede es que se apartaron porque se consideraron que ese grupo principal de cristianos, que era mayoritario comparado con aquellas otras iglesias pequeñas que creían también en Cristo y que tenían sus propios libros, pues esa fue la que predominó. Y esos establecieron que eran 4 libros. Pero las demás tenían también libros en los que creían, aparte de lo mejor de esos 4. Entonces, pues muchos de ellos los quemaron, los destruyeron cuando en esas reuniones que hacían en los concilios declararon que eran herejes, por ejemplo, las creencias en eso. Por ejemplo, habían quienes decían que Jesús tenía 2 dimensiones separadas. Estamos hablando que un Jesús es divino y el otro Jesús es humano, son 2 diferentes. Y no, dicen, la línea principal dice no, él es hijo de Dios, es Dios hecho hombre, o sea, tiene las 2 dimensiones. Entonces, esas se fueron apartando y dentro de esos hay un montón también. Yo aquí les menciono algunos de ellos, que algunos de estos tienen incidencia en el arte cristiano, porque bueno, eso lo van a ver después. Aparecen imágenes, pinturas de situaciones de Jesús, de María o de los apóstoles que no están en la Biblia, pero que salen descritos en esto. Por ejemplo, el adormecimiento de María o el tránsito de María no aparece en el texto bíblico, en los evangelios canónicos ni en Hechos de los Apóstoles, no aparece, pero sí está en varios de estos libros. El Protoevangelio de Santiago, por ejemplo, que habla acerca también de la niñez de Jesús. La niñez de Jesús no aparece, solo que nació, lo llevaron a Egipto, luego regresó, se perdió en el templo, y ya no sabemos nada más de él, siendo niño. Pues en estos libros aparece varias escenas y los problemas en los que se metía José por cuestiones de un niño que era muy inteligente y al mismo tiempo muy temperamental. Entonces, eso está acá. Ahí les muestro algunos. El apócrifo de Juan, el evangelio de Judas, de María Magdalena, Felipe, Tomás o el pseudo Tomás y el protoevangelio de Santiago. El protoevangelio de Santiago es uno que me gusta a mí bastante. Hay muchos símbolos y muchos de las pinturas del Renacimiento y algunas situaciones también de pinturas o de obras hechas en la Edad Media tienen que ver con esto, con este evangelio. Pero el Renacimiento retoma bastante y algunos que otro también en el periodo barroco. Bien, preguntas hasta acá, porque aquí nos quedamos. Vamos a ver los sucesos de la tradición en la otra semana. No, el día de mañana vamos directo con el examen, esto lo vamos a ver la otra semana. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, tengo la grabación. Y les voy a contar algo curioso.